La década de los 90 en Colombia estuvo marcada por la violencia provocada por los ataques terroristas de los carteles de droga y los grupos guerrilleros, así como por los múltiples asesinatos por encargo de los grupos paramilitares, entre otros. En 1989 se produjo el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, lo que desató una exhaustiva campaña de investigación por parte del gobierno nacional que duró aproximadamente un mes hasta que se capturó al autor material que fue posteriormente acusado y declarado culpable de su crimen. Pero esto solamente sería el comienzo de una de las décadas más sangrientas en la historia de Colombia, ya que ese mismo año Carlos Pizarro León, ex criminal y ex líder del grupo guerrillero y terrorista M-19, fue asesinado durante su campaña presidencial. Al año siguiente, en 1991, fue asesinado Enrique Lou Murtra, un profesor universitario quien fue asesinado por sus numerosas declaraciones en los medios de comunicación denunciando y combatiendo el narcotráfico en Colombia. Y estos solo son dos casos de muchos, ya que esta década se caracterizó por el asesinato de muchos periodistas y trabajadores públicos que intentaban reducir el crimen. A menudo los trabajadores que simplemente deseaban mejorar la calidad de vida de las personas eran catalogados como simpatizantes de la guerrilla y eran asesinados. Además, cualquiera que hablara en contra del narcotráfico de funcionarios gubernamentales corruptos también podría ser asesinado. Sin embargo, este peligro solamente representaría una parte de la violencia que se vivió en Colombia en la década de los 90, ya que otra forma proveniente de violencia durante la década fue la guerra entre el gobierno y los grupos armados, como las guerrillas y los grupos paramilitares. Durante este tiempo, grupos guerrilleros como las FARC y la ELN fueron una amenaza constante para la población rural, ya que estos ponían en peligro a las personas que vivían en pequeños pueblos, mientras les pedían dinero y secuestraban a sus hijos para reclutarlos como soldados para su causa. El secuestro en este tiempo también era una táctica frecuente para obtener fondos para la guerra, ya que las guerrillas detenían cualquier carretera y bloqueaban el tráfico. Luego secuestraban a cualquiera que estuviera en los autos que se detenían y luego obligaban a sus familias a pagar una gran cantidad de dinero para el rescate. Estas personas eran llevadas a la selva, donde pasaban desde unos pocos meses o hasta años moviéndose de un campamento a otro y obligados a vivir en condiciones inhumanas. Debido a esta amenaza, muchos trabajadores rurales comenzaron a emigrar, siendo obligados a dejar todo lo que tenían atrás solo para tener una oportunidad de no ser asesinados o lastimados por la guerrilla. Esto llevó a que muchas de estas personas fueron obligadas a vivir en extrema pobreza en las ciudades, ya que habían perdido todo lo que alguna vez habían poseído. A esas personas se les conoce hoy en día como los desplazados, gente que por su seguridad decidía irse a las ciudades y por ende sufrían de pobreza extrema y tenían que vivir en las calles de la ciudad. Sin embargo, es importante notar que muchos de los problemas relacionados con la guerrilla no son exclusivos de la década de los 90. La gran mayoría ya estaban presentes en décadas pasadas, pero los 90 en particular fueron cuando estos problemas estaban afectando a la población colombiana más que nunca. Asimismo, otro problema que ya viene desde antes, pero que es muy importante mencionar, es el papel de los grupos paramilitares en la guerra. Estos grupos operaban bajo el ideal de destruir a la guerrilla, ya que muchos de los integrantes de estos grupos se veían personalmente afectados por el gran poder que las guerrillas sostenían sobre una gran porción del territorio colombiano. No obstante, también es importante mencionar que así como la supuesta causa de las guerrillas era traer paz y justicia al pueblo colombiano, la supuesta causa paramilitar era detener el terrorismo que la guerrilla traía. Ninguno de los dos grupos operaba completamente bajo esta causa, ya que ambos terminaron acudiendo al narcotráfico como forma de recaudar recursos monetarios para la guerra. Estos dos grupos, los cuales pretendían hacer un bien mayor en Colombia, lo único que terminaron creando fue más violencia y destrucción al Estado que pretendían ayudar. Al final de la década, un evento de suprema importancia es lo que se llamó la zona de extensión o también conocida como el Caguán. El Caguán fue un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante la Resolución 85 de 14 de octubre de 1998 para adelantar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y acabar con el conflicto armado colombiano.
Se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto en enero de 1999. Comprendía una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá. Lo que esta zona pretendía hacer era darle una invitación de paz a este grupo guerrillero. La operación consistía en permitir que la guerrilla gobernara un estado dentro del territorio colombiano y de esta manera poder acabar con la amenaza militar que este grupo consistía y lograr la paz. Sin embargo, después de un gran número de denuncias de los habitantes cercanos, el gobierno decidió investigar y pronto descubrió que el perímetro en el cual se le había otorgado a la guerrilla se había convertido en un estado de anarquía y las violaciones de los derechos humanos eran constantes. La zona de extensión fue abolida por el presidente Pastrana el 20 de febrero de 2002, quien además ordenó a las fuerzas militares de Colombia retomar la zona de extensión. Una vez recuperada la región por las fuerzas militares, se le empezó a llamar en ocasiones la antigua zona de extensión.